Bueno, lo habíamos anunciado más temprano. Los temas del año. A ver, uno que recuerdes ahora, para vos, el 2017. El Ara San Juan. Bien, para mí... Los aumentos. Para mí el caso Maldonado y el diciembre caliente. También. Vamos a presentar a nuestros invitados. Está Fernando Morales, que es vicepresidente de la Liga Naval. Gracias, bien. Fernando. Gracias por venir con este calor, ¿eh? No, bueno, y acompañarnos en el último día del año. Muy amable. Exacto. Y Carlos de Ángeles, que es analista político. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación con este calor. Bien. Sí. Carlos, para usted, ¿cuál fue el tema más resonante del año y que más daño le provocó al gobierno? Bueno, hay un tema que para mí es muy importante, que fueron las elecciones, y que al gobierno le fue muy bien, y hubo dos temas, o tres temas, que fueron muy complejos, y siguen siéndolo. Uno es el caso Santiago Maldonado, otro es el del submarino, Ara San Juan, y la tercer pata, que es la cuestión económica, que hemos tenido estos cimbronazos en los últimos días del año. Pero esos son los temas que un poco lo del... Creo que las tres cosas resumen las cuestiones que en la Argentina no están funcionando, ¿no? Un Estado que tiene muchas dificultades para gestionar las fuerzas de seguridad represivas, como el caso de Maldonado, el Estado también con dificultades para poner en acción las Fuerzas Armadas, poner avión en el aire, submarinos, barcos. Tiene que funcionar todo bien para que eso marche bien. Y luego una cuestión estructural, que no es achacable al gobierno directamente, que es la inflación. Pero venimos de una década muy estresada por la inflación. Y la inflación es muy difícil de afrontar por los hogares, por la economía familiar, por las personas de menos recursos. Y creo que ahí el gobierno realmente está en una disyuntiva de cómo enfrentarlo. Claro, pero estos temas que usted menciona los afectó al gobierno, pero por otro lado no tanto, porque terminó ganando la elección. Claro, esa es la gran incógnita o la gran paradoja de esta época, ¿no? Y que si le preguntas a la gente hoy, si bien la gente está enojada con el tema de los tarifazos, con el tema de lo que pasó con las jubilaciones y las reformas, de todas maneras también lo volverían a votar, porque no quieren el kirchnerismo, ni tampoco quieren que haya algo, diríamos, como lo que fue el radicalismo en el 2001. Sí, está claro que, tal cual lo decís, la sociedad sabía que si ganaba Cristina el gobierno entraba en crisis. Y un gobierno en crisis, en esta instancia, con minorías legislativas, va a estar con problemas. Ahora, también la tortilla se dio vuelta con la ley de reforma previsional, porque ahí no solo pasó lo del jueves y la represión de Gendarmería, sino lo del lunes y los cacerolazos de la noche. Hubo una medida absolutamente Ahora, impopular. ¿hay un antes y un después en el humor social después de la ley previsional? A ver, creo que ahí el gobierno en la ley previsional marcó dos cosas. Una gran necesidad de financiamiento, rascando el fondo de la olla, buscando por los jubilados cómo financiar parte de lo que van a dar a las provincias y a la provincia de Buenos Aires. Y luego, una cuestión que no estaba anunciada nadie dijo durante las elecciones cuál iba a ser el plan a seguir los últimos meses y lo que va a ser de acá al 2019. Entonces me parece que ahí hay un clic que mucha gente estaba en contra, mucha gente estaba enojada. Por supuesto, los jubilados no terminaron de entender bien cuál era para qué se hacía el cambio. Claro. Y lo del bono terminó siendo una confusión generalizada, y además, bueno, fue una medida que atacaba a un sector muy vulnerable, que son los jubilados, ¿no? Carlos, si te pregunto sobre la ministra más cuestionada, donde de distintos sectores se le pidió la renuncia, ¿es sin duda a Patricia Bullrich? Sí, claro. Hace trabajo sucio, digamos, lo que no quiere hacer nadie. Entonces, es verdad que ella lleva la fuerza de seguridad de una forma que quizás no es la que uno quisiera ver. Sin embargo, también hay que decir que ella sigue órdenes presidenciales. Entonces, uno puede decir, bueno, me gustaría, no estamos en sus zapatos, y ella por eso sigue teniendo un fuerte respaldo del presidente. La bancan. Y la bancan, y mucho, a pesar de, como bien indicas, fue muy cuestionada incluso desde adentro de la fuerza de seguridad, sobre todo por lo del lunes. ¿Por qué
La frase es: ella hace el trabajo duro, o el trabajo que no le gusta hacer a nadie. Si en realidad, o sea, lo que tiene que hacer es tratar de poner en funcionamiento las fuerzas, ¿o no? Bueno, de tomar decisiones, de disolver una manifestación, una movilización. Fue una decisión errada. No es una, claro, no hay forma de hacerlo cariñosamente, diciéndole, muchachos, disúlvanse, cuando vos tenés una gran cantidad de personas cuestionándote una medida, y con algunos también, con alguna gente muy exaltada, algunos enmascarados, alguna gente que venía, uno puede decir, era militante, claro, eran infiltrados, podemos discutir eso. Pero también esos actores estaban, no es que no estaban. Y en algún momento se decía, Carlos, que el gobierno le iba a dar una salida elegante a Patricia Bullrich, dándole alguna embajada, y sin embargo sigue estando en su cargo. Sí, también pasó con la fuerza, con la cúpula de la Armada, ¿no? No se la cuestionó en el momento de la cuestión del submarino. Se hizo cuando enfrió un poco el asunto. Por supuesto, el submarino no lo encontraron y demás, pero el gobierno no, tampoco lo hacía Cristina, no va a actuar bajo presión. Es decir, si la oposición le pide la renuncia a Patricia Bullrich, Macri no le va a pedir la renuncia por razones obvias, como ahora no se va a ir Sturzenegger luego de esta cuestión que se pone en tela de juicio la independencia del Banco Central. Digo, no son temas comparables específicamente, pero son situaciones de crisis que necesitan la decisión al más alto nivel. Esa decisión no la va a tomar una segunda línea, ¿no? Vos hablaste de las Fuerzas Armadas. ¿Qué está pasando con las Fuerzas Armadas y con el gobierno en sí? Bueno, vos sabés que parte del objetivo del presidente Macri cuando asumió era una reestructuración de las Fuerzas Armadas, siempre desde el punto de vista de lo que el gobierno aparentemente tiene como bandera de batalla, que es la competitividad, la eficiencia, el bajar costos y demás. Con el tema de las Fuerzas Armadas es un tema un tanto particular, porque las Fuerzas Armadas vienen de muchos años de no ser conducidas, es decir, claro, se trató de, bueno, se subordinó al poder político, listo, ya está, pero bueno, ahora hay que hacer un plan de defensa, que no se hizo, o sea, gobiernos peronistas, radicales, el kirchnerismo, todo lo que pasó, era como una cosa, bueno, que no molesten, vemos un poquito el tema de los sueldos, pero nadie invirtió un peso, entonces hoy llegas a un punto en donde tenés Fuerzas Armadas testimoniales, porque si no tenés una aviación que te pueda defender el aire, no hay una marina que pueda defender los mares, ni un ejército que pueda defendernos de una agresión al territorio, porque no tienen con qué. El otro día me decía un funcionario de defensa que hay munición para 3 minutos de combate sostenido. 3 minutos. ¿Qué dato? Yo siempre pensé que eran 2 días. Que también es terrible. Pero qué combate, 3 días. Pero me dijo 3 minutos un subsecretario del Ministerio de Defensa y me llamó la atención. Entonces vos decís, a ver, tenemos, y después entramos a hablar del submarino, pero vos fíjate que en este momento la Armada tiene 4 destructores, que llamamos destructores nosotros, son fragatas, pero acá decimos destructores, y 11 corbetas. ¿Sí? Esos son los buques de guerra que tenemos. Después hay buques logísticos, lanchas patrulleras, pero buques de guerra tenemos esos. Pero buscando el submarino hay uno solo, que es el Sarandí. Entonces vos decís, de los otros 10, ¿cuántos están en condiciones de navegar? Y de bancarse 30, 40 días en alta mar. Y tal vez ninguno, tal vez uno. Porque cuando sale uno le pide prestado un repuesto al otro. Porque la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea están trabajando a pulmón. Es decir, la persona que elige ser... Yo la última vez que estuve acá, sobre todo Abigail, hizo una defensa de lo que es la fuente de trabajo. Y ustedes están poniendo el pecho a esto. Y en la Fuerza Armada pasa lo mismo. O sea, no hay una quiebra comercial, pero hay una quiebra presupuestaria. Entonces el teniente, el capitán, el general, el almirante, todos los días van a trabajar sabiendo que el 90% de lo que necesitan y ahora no lo tienen. Que es la agenda pública y la agenda mediática, que lo hablamos con Abigail siempre, como un tema tapa al otro. Ya de Lara San Juan prácticamente no se habla, Carlos. Sí, y esto lo beneficia al gobierno. Hubo una acción deliberada de ir enfriando la cuestión, porque realmente fue, por un lado, muy dolorosa que 44 personas, sus familias, estén pasando o han pasado por esta situación, y hace un poco al corazón de la Argentina, decir, bueno, estas personas que ponen su cuerpo para defender el territorio están abandonados por la sociedad, por el Estado. Pero fíjate, si me permite, voy a pisar tu área. Pues fíjate qué curioso. Las grandes tragedias argentinas, Cromañón, la Embajada, la AMIA, 11, todas cosas distintas, tienen imágenes. O sea,
Si yo cierro los ojos o vos cualquiera, nos imaginamos, podemos visualizar el tren de 11 estrujado en el andén. Ver la gente rescatando, los bomberos trabajando. Lo que pasa en el mar no hay registro de imagen. No. El pesquero El Repunte, que se hundió hace 6 meses, ¿dónde está el pesquero? Se hundió. ¿Y el submarino dónde está? No está más. Eso es muy poco, porque nosotros hoy hablamos de un submarino que ¿qué? Desapareció. Hoy te dicen, lo atacaron, las versiones que hay, lo atacaron, fueron a espiar, porque son las cosas que... las versiones que se escuchan. Se fueron a espiar algo ahí en las Malvinas, que sí, lo atacaron. O fueron a espiar y no los atacaron, pero se hundió en la Malvina. O los chilenos los perseguían. O explotó en 40 milisegundos, como dijo un americano. Cuando falta información aparecen las millones de versiones. Pero ¿no? ¿qué pasa? Vos, el tren de 11 lo tenías para peritar. Estaba ahí, el tren, ahí está. Podemos hablar de los frenos, no frenos, la corrupción o la no corrupción. Por eso es muy importante, para cerrar esta historia, que el submarino aparezca. Es muy importante decir, bueno, señores, está hundido a 800 metros y ¿saben qué? No tiene un torpedo. Y cada vez más difícil que el submarino aparezca, porque nos enteramos esta semana que ya la flota de Estados Unidos se fue. Los rusos se van a ir en 15 días. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una opinión personal. Totalmente compartimos cada vez más gente. Inclusive hay algunos ya emprendimientos privados que están hablando de montar una... Y no me hablo de lo de los familiares, hay una empresa privada que está empezando a ofrecer por $2 millones salida a la búsqueda del submarino. Si fueran 2 millones o si fueran 10, el Estado argentino debería empezar a considerar que si no estamos en capacidad nosotros, tendríamos que cerrar esta historia encontrando el submarino. ¿Y cómo lo hacemos? Contratando a alguien que tenga las posibilidades de... Sí, pero además, por ejemplo, la Fragata Libertad en este momento se está alistando para una regata internacional. Yo no la haría. O sea, yo creo que hoy nosotros no nos podemos dar el gusto. La Fragata Libertad no sale a pasear, sale a instruir cadetes. Eso es una cosa que todos tenemos claro. Hay 2 modos de instruir cadetes, con buques modernos o con fragatas a vela. En el mundo están repartidas. Nosotros elegimos esa, desde tiempos inmemoriales. Muy bien. Ahora, este año tal vez todo ese dinero haya que usarlo para encontrar el submarino. Porque estamos en una situación, si fuimos capaces varios años de no navegar por miedo a que nos embarguen, este año deberíamos decir, no navegamos, no por miedo, ya recuperamos la dignidad en ese sentido, digamos, no nos van a embargar. Pero tenemos un submarino perdido. Y si nosotros encontramos, entonces si lo encontramos, y vos y yo pensamos distinto, vos decís lo hundieron, y yo digo no, se hundió solo, y tenemos el casco. Ahora, ¿y cómo se instruye entonces a los oficiales? No, bueno, ¿Tienes otra forma? Hay alternativas, es decir, es un broche de cierre de carrera. Pero la Fragata Libertad durante 4 años no navegó porque estaban en reparaciones y se fueron becados a buques de otras armadas, por ejemplo. Chile nos ayudó, hacen viajes locales, pueden ¿Y no se le paga a Chile la ayuda? No. No, bueno, hay intercambios. Cuando, por ejemplo, ellos tienen la Fragata Esmeralda. Cuando la Fragata Esmeralda entró en reparaciones, nosotros transportamos a sus cadetes. Y cuando la Fragata Argentina entró en reparaciones, ellos transportaron... Ahora, una revista... Pero es una idea, Sí, Carlos, una revista presentó la imagen de Macri diciendo la frialdad del ingeniero. Y el reclamo con el caso Ara San Juan, que fue uno de los casos del año, era por qué el presidente no envió ese mensaje grabado desde la Casa Rosada. Sí, es una crítica que aparece incluso en los propios votantes, ¿no? Lo ven distante, lo ven, a veces uno, o la sociedad, se la criticaba mucho a Cristina, pero la sociedad también demanda un liderazgo identificable y fuerte. Una cadena nacional, por lo menos. Es quizás una crítica que uno puede hacer a la sociedad, pero tenemos la sociedad que tenemos y lleva tiempo cambiar, ¿no? La Argentina quiere o paternalismo o maternalismo. Quiere un Estado fuerte. La Argentina no quiere, como en los 90, que se liquide el Estado y que vengan los privados, sino que al contrario, quiere un Estado presente y un presidente que muestre que tiene el control remoto de su gobierno. Una sola cadena nacional hizo este año. Y creo que... Y ni en ningún momento tampoco habló el presidente a ninguna de las personas involucradas en todos los conflictos. Convengamos que tampoco con Maldonado pasó igual. No, mostró ahí la recomendación que... La llamó a la mamá de Maldonado, pero en términos... lejos. Pero sí, lejos. Cuando apareció el cuerpo. Sí, creo que la estrategia es mostrar el presidente un poco lejos de esas situaciones de crisis. De hecho, el jueves la conferencia de prensa la dio el jefe de gabinete con un extraño presidente del Banco Central, que llamada a tener ministro de Economía, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Y bueno, pero bueno, ahí tuvieron que poner la cara al jefe de gabinete, porque también era una situación
paradójica. En realidad la cara la pone Marcos Peña, no la pone el presidente. Y eso lo tiene claro la sociedad. Es el vocero, es el que saca las papas del horno, y este está al lado. En la entrevista con Fantino me han contado, y he leído a algunos analistas, que lo vieron a un presidente conmovido, o por lo menos triste, preocupado por lo que está pasando. ¿Qué observamos? Sí, porque yo creo que por supuesto la gestión de una ciudad como Buenos Aires, que tiene tantos recursos, una ciudad que tiene una fantástica en términos comparativos, incluso tiene más presupuesto que Madrid. Es distinto que manejar un país con la complejidad, con la heterogeneidad, con la fragmentación, un norte muy pobre, un sur olvidado, reclamos de todos lados, ¿no? Reclaman los agropecuarios, que son quizás los privilegiados de la Argentina. Entonces, es muy difícil, y creo que la ciudad queda una encerrona de no puede bajar la inflación, cómo bancar el superávit fiscal sin emisión. Entonces se endeuda en el exterior, esto también está criticado. Ahora, Carlos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si miramos a futuro con el sector agropecuario, que fue uno de los sectores en donde, en cuanto asumió el presidente Mauricio Macri, benefició justamente, y a partir de ahora tienen un acopio muy pero muy grande, millonario, y no lo están volcando a las arcas estatales ni tampoco a las del pueblo? Por ende, es como si le saliera el tiro por la culata, si se quiere, al gobierno nacional. ¿Qué nos depara el 2018 para esto? Sí, es extraño, porque el gobierno incluso les permite no volcar los dólares aquí. Exactamente. Creo que ahí hay un lobby feroz para que se devalúe fuertemente. Siempre se habló del 24, 25 pesos. Creo que eso, la experiencia muestra que sin aumento de productividad va al precio directamente, con lo cual creo que el gobierno ha tratado de mantener esa cuestión en calma, pero la tasa de interés de la LEBAC ha estado ya en lugares casi pisando el 30%, con lo cual eso marca una economía que empieza a desacelerarse. Hubo en octubre un importante, parecía que reactivaba la economía. Sí. A mediados de noviembre, diciembre, que es el mes donde todo el mundo espera hacer una diferencia, los comercios sobre todo, la actividad baja. Uno va hoy a las cadenas de supermercados, están vacías. Es decir, hay una desaceleración, y creo que este cambio en la meta de inflación, relajarlo un poco, busca ese objetivo, reactivar un poco el consumo, ¿no? Fernando, se lo preguntaba a Carlos recién. ¿Te hubiese gustado otra actitud del presidente para con los familiares del Ara San Juan? Claro. Por lo menos ese mensaje que se esperó y que nunca lo escuchamos. Hubo un problema ahí. Cuando todo parecía, inclusive el ex jefe de la Armada, el almirante Ruhr, había organizado para el primer mes un homenaje, una misa, porque en todos lados se hicieron, hasta los japoneses hicieron un homenaje. La Armada japonesa, los alemanes los humanistas alemanes hicieron un homenaje. Cuando vos homenajeas a alguien es porque lo das por muerto. Pero acá nos encontramos con dos cuestiones. Una, que todavía están vivos para la ley. O sea, están desaparecidos, de hecho están cobrando su sueldo como si estuvieran en actividad. Y por otro lado, los familiares que tomaban cualquier duelo, cualquier homenaje como decir, ya los dan por muertos. Sí, fue una situación más para un sociólogo o un psicólogo que para un marino. Pero sí es cierto que fue frío. Es decir, hubo una falta de tacto. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo. En las escuelas militares se estudian muchas estrategias, se estudian tácticas, se estudian todo tipo de cuestiones que tienen que ver con el comportamiento de las masas en los tiempos de guerra y demás. Esto fue una trompada para la que nadie estaba preparado. Además, todos fuimos un poco mentirosos, y me incluyo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de esto, la cosa era, guarda con los familiares. Entonces yo no podía venir acá al cuarto día a decir, y esto es grave y hay que ver porque eso era criminal. Entonces tenías una presión que decías, no, los familiares... Tenés que contener. Tal cual. Entonces, vos mirás, yo ayer alguien me mostraba mis propias declaraciones y hay un cambio, evidentemente. Si yo no fui el mismo, hoy puedo hablar con más libertad. También es cierto que la Armada, ¿mintió la Armada o fue tratando de preparar el terreno? La verdad que yo no lo sé. Me hubiera gustado otro tipo de comunicación de la Armada. Y no hablo de Balbi, que pobre Balbi, sabemos que Balbi es el vocero. Pero Balbi empezamos hablando de un problema de comunicaciones,
muchos eximios, yo no lo soy, pero muchos eximios submarinistas han pasado por todo diciendo, si el comandante no sale, será porque el comandante sabe lo que está haciendo. El comandante no salía porque no podía salir, porque tal vez fallecieron a los pocos minutos de la famosa explosión, que aún no sabemos si es tal o no es tal. Entonces, ese panorama de incertidumbre, cada vez que uno me entrevista me dice, de acuerdo a su experiencia, bueno, ya la pregunta es falaz, porque no hay experiencia, porque los submarinos no se andan hundiendo por el mundo. En la historia de la humanidad se han hundido muy poquito en tiempo de paz. La guerra es otra cosa, ¿no? Te pega un torpedo. ¿A algún país se le perdió, como a nosotros, un submarino? Bueno, ahora, el otro día, una muy casual, una noticia de un submarino australiano que lo encontraron después de 100 años. Claro, hace 100 años había sumergibles, los primeros. Claro. No submarinos, pero lo habían dejado de buscar, no es que estuvieron buscando 100 años. Claro, Alguien encontró algo que se había perdido de cuando no había búsqueda. Los rusos encontraron el submarino Kursk muy rápido. Los peruanos a Supacocha también, porque se hundió prácticamente en las puertas del puerto. Todo lo que me estás contando, en todos los lugares se los encontró. Claro, y los americanos tuvieron como 30 años perdido uno, pero ¿qué pasa? Cosas que se hundieron hace 60, 70 años cuando no había los elementos de búsqueda que ahora. Claro. El Titanic, que el capitán dio su posición antes de hundirse, obviamente, o sea que se sabía exactamente dónde estaba, tardaron 34 años en encontrarlo. Las expediciones fracasaban todas, pero no estaban los mini submarinos y todas estas cosas, y los sonares potentes, bueno. Es decir, yo les vuelvo a repetir. Yo lo que he escuchado, lo que se escucha también, que la Armada no lo quiere encontrar. Bueno, eso se... ¿Cómo no lo quiere encontrar? Bueno, muy bien, vamos, sí, es verdad. Hay una versión que dice que la Armada no lo quiere encontrar. Entonces, yo no la creo, pero vamos a decir, les voy a dar la razón a ustedes, o a vos. Los almirantes son todos unos seres retorcidos que no quieren encontrar el submarino. Pues bien, para que eso no ocurra, tenemos que tener en cuenta dos cosas. El submarino no es de la Armada. El submarino es del Estado argentino, lo opera la Armada. Y los que murieron adentro, están desaparecidos, antes que militares, son ciudadanos argentinos. Pues bien, entonces, encontrar el submarino es una cuestión de la Argentina, del Estado argentino. Si tenemos sospechas de que a los almirantes no lo quieren encontrar, habrá que poner otra gente a buscar para encontrarlo. Yo no creo, o sea, que tal vez alguna persona, por miedo a que su responsabilidad personal se vea involucrada, preferiría que no aparezca, es una cosa. Que la Armada como institución, no es lo mismo, ¿eh? Es decir, que una persona no quiera que la Armada como institución haya decidido decir, no lo encontramos, yo me resisto a creerlo. No puedo creer que esos seres humanos que conozco de los 17, 18 años sean todos una manga de perversos. Pero si lo fueran, tenemos que generar como Estado argentino los recursos para encontrarlo, porque el que no se puede permitir no encontrarlo es la Argentina, más allá de la Armada. No sé o si sea que vos decís que la Armada lo que dice es, no buscamos más el submarino nosotros, porque no tenemos los recursos, necesitamos que el Estado tome en cuenta esto que sucede, nos envíe los recursos y entonces empezar a buscarlo otra vez. Si evidentemente tuvimos elementos de búsqueda que encontraron medio tambor de aceite, ¿se acuerdan que encontramos medio tambor de aceite a 800 metros? Quiere decir que el elemento de búsqueda es bueno, porque encontró medio tambor de aceite. Un submarino, por mucho que sea un arma estratégica diseñada para no ser encontrada, un submarino en el fondo del mar es un pedazo de fierro, cuando está desactivado, que un pedazo de fierro de 66 metros de largo por 7 de diámetro. Si encontramos medio tambor, tenemos que encontrar ese pedazo retorcido, partido, un pedazo, algo. Muy bien. Si los rusos se van los americanos, y si se llevan el mini submarinito que baja para registrarlos, se llevan todo, y nosotros, la Armada no tiene porque no tiene, no porque no quiera tenerlos, porque no tiene elementos suficientes, el Estado argentino tendrá que venir en ayuda. No de la Armada, de su propia razón de ser, porque la Armada es parte del Estado argentino, no es un ente que a eso apunta esta reforma que ahora se está por ver, de integrar civiles con militares en la conducción de las Fuerzas Armadas, pero el que tiene acá la deuda ahora, el que tiene el compromiso, ya trasciende la Armada, es el país. Nosotros tenemos que dar a 44 familias una explicación, pero nosotros también, a vos, a mí. Para volver al tema político, Macri tiene caudal político, pero ese caudal político lo tiene o lo ayuda Carrió y Vidal por las imágenes positivas de ambas. Él tiene caudal político propio, no hay que desvalorizarlo. Creo que sus votantes, o gran parte de sus votantes, son una parte de la Argentina que quiere resultados, que es bastante pragmática, que no tiene mística, no tiene épica, tampoco Macri busca la épica, pero sus votantes dicen, bueno, ya está, te votamos 2 veces, queremos ver resultados, queremos que nos muestres... ¿Qué pasa? Te votamos, dijimos, sos empresario, sos ingeniero, fuiste presidente de Boca, lograste campeonatos,
esto curiosamente la gente sigue diciéndolo en estos términos. Queremos ver cuáles son los logros, cuáles son las cuestiones que se logran en la Argentina. Por eso creo, y por cuestiones que me han llegado, creo que el presidente está disgustado, está enojado con los magros resultados económicos y con muchos problemas, ¿no? Esta cuestión de la San Juan requiere, por ejemplo, volver a discutir ¿para qué queremos Fuerzas Armadas? Hay que discutirla, no hay que tener miedo. Pero Carrió y Vidal, ¿lo ayudan a mantenerse a Macri? Vidal, por supuesto. Vidal tiene mejor imagen. Tiene mejor imagen, lejos, que Macri, pero también, digamos, una cosa de una provincia, por más grande, difícil, y otra cosa es un país. Digamos, recordemos que Scioli en algún momento también tenía mejor imagen que Cristina, pero creo que Carrió está teniendo, digamos, parando algunos penales que debe parar el equipo del gabinete, digamos, ¿no? ¿Lo está haciendo Carrió? Ella levantaba una sesión del Senado, del diputado. A mí me pareció extraordinario, me pareció una actuación maravillosa y me pareció tan raro que ella decida levantar la sesión cuando tiene que ser el jefe del bloque, las autoridades políticas del bloque, que me pareció sorprendente. Entonces me parece que hay cuestiones pegadas con alfileres, como por ejemplo los acuerdos con los gobernadores. Los gobernadores tienen agenda propia, no son de Cambiemos. Algunos pero si no acuerdan tampoco tienen dinero. Por eso van esta cuestión también criticada, pero ellos van midiendo cada paso que dan, costo y beneficio, y el gobierno sí los necesita, porque hoy vos decís Macri, Carrió, Vidal, Pichetto, te lo pongo en la cuarta línea, es la cuarta persona más importante de la Argentina. Le asegura a Macri que pasan los proyectos de ley. Si Pichetto, que fue donde Cristina apuntó en su discurso duramente, dice, no puedo sostener las leyes, Macri no tiene una ley más, tiene que gobernar por DNU. Entonces hay una situación de complejidad frente a una sociedad que quiere resultados, que quiere que baje la inflación, que quiere lo está mantener mirando con una lupa al gobierno, ahora la sociedad. Lo está mirando con mucho detalle, con mucho detenimiento, y también es cierto que el peronismo está desarticulado, está con una situación donde Cristina conduce y nos preguntamos si no está taponando una renovación, y hoy por hoy es lo único que hay en el panorama, también eso es cierto. Muchas gracias, Carlos, gracias Fernando, Carlos. Y buen año. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Que terminen muy bien y que comiencen, por supuesto. Esperemos tener un año en paz también, ¿no? Y abrimos ahora la puerta al horno, porque debe ser un calor terrible. Chicos, y a ustedes, y realmente déjenme decirles a ustedes y a todo el grupo que está con ustedes, que ojalá que el año que viene encontremos el camino y los veamos proa, para usar un término, proa al norte. Un proa al norte. Ojalá. Les deseo muy buen año. Así va a ser, así va a ser. Se lo merecen. La gente, te estaban